Entonces, creo que ya está grabando y bueno, ahí para prever situaciones complicadas, también voy a grabar en un programita que tengo aquí en la computadora para poder subir el material a YouTube así de manera inmediata, ¿no? Vamos a compartir la pantalla. ¿Dónde estás? Y ahí se ve mi pantalla. Bueno, ¿me pudieran decir si ya se ve la pantalla? Sí, ya se ve. Sale, muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a empezar por presentarnos, ¿no? En este caso, mi nombre es Jorge Enrique Alba. Vamos a dejarlo más fácil, Enrique Alba. Les platico un poco cuál es el objetivo se pudiera decir, de las sesiones que pudieran tener conmigo. Yo tengo una visión un poquito diferente de esta cuestión en lo que respecta a las Olimpiadas, ¿no? Digamos que parte de lo que he estado ahí platicando en este caso con los organizadores o parte de los objetivos es darles una visión más amplia que pueda ir un poquito más allá de las Olimpiadas. Digo, les platico así rápidamente a qué quisiera llegar. He llegado a tener y bueno, antes de hablar de eso, perdón, déjense, aquí tengo como mi acordeón para que no, yo no olvidar detalles. Eh, en este caso, yo soy físico de profesión. Soy ingeniero físico, tengo una maestría en física y un doctorado en física. Y actualmente laboro en el Centro de Investigaciones en Óptica, aquí en la ciudad de León, Guanajuato, haciendo, digamos, investigación enfocada al desarrollo tecnológico. Básicamente, estoy metido en una cuestión conocida como el efecto fotoacústico, transformación de luz en sonido, y ahorita mi principal labor es hacer modelos matemáticos, que logren explicar, teorizar cómo es que pueden ocurrir este tipo de cosas, y pues tienen una aplicación muy bonita que es la reconstrucción de imágenes, ¿no? Obtener imágenes por ultrasonido, no más que inducidas con láser, que bueno, eso tiene como toda cosa en esta vida, sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, soy una persona que vive de resolver ecuaciones, o sea, sin temor a exagerar el comentario. O sea, uno puede vivir, uno puede dedicarse completamente a este tipo de cosas dentro de la matemática. Entonces, para que vean cuál es el camino que le quiero dar ¿cómo se llama? Ay, perdón, es que se me trabó mi editor. El camino que le quiero dar a la sesión, para empezar, es dar una visión un poquito más crítica de lo que son estos concursos de Olimpiadas, ¿no? Por ejemplo, de los que se encuentran en la sesión, seguramente pues han participado en alguno o en varios concursos. Digo, si alguien quisiera participar, ¿cuál es el objetivo detrás de que ustedes concursen? O sea, ¿cuál es su objetivo personal, no? Más allá de lo que yo, la asociación o los organizadores de las Olimpiadas tengan que decir. No sé si alguien nos quisiera compartir un comentario ahí. ¿Por qué compiten en estas cosas? ¿O qué se imaginan obtener o cómo creen que funciona? Bueno, pues yo creo que pues yo lo hago más que nada porque, bueno, aunque no sea así de que gran genio en matemáticas y no sé, pues más que nada pues para tener pues una cierta experiencia en cosas así, ¿no? O sea, para probar así cosas diferentes.
Muchísimas gracias, José, por compartirnos. Y bueno, o sea, eso está muy bien. Las Olimpiadas precisamente de eso tratan. Ese es uno de los objetivos que tienen. Que ustedes, siendo buenos o no siendo buenos en matemáticas, digamos que eso, el ser virtuoso en matemáticas es una cosa que puede ir por aparte. Digo, yo nunca lo fui, más bien yo, por ejemplo, en mi caso, pues lo mío es formación, no es nacimiento ni nada, ni nada por el estilo. Hay gente que luego sí nace con esas supercapacidades, pero es conocer, ¿no? Es ampliar el panorama. Entonces, aquí yo les quiero compartir un dato, ¿no? Las cuestiones de Olimpiadas pues, son hasta los 18 años, ¿no? Para que se considere un concurso de Olimpiada en lo que el referente internacional dice, es hasta que ustedes cumplan su mayoría de edad y o ustedes entren a una carrera. En el momento que ustedes tengan los 18 años o entren a una carrera, pues bueno, las Olimpiadas como ustedes las conocen o los certámenes desaparecen. Una de las digamos, de las visiones de, no solamente de las Olimpiadas de Matemáticas, también ahí he tenido gente que participa en Olimpiadas de Física, tengo muchos conocidos que estuvieron en Olimpiadas de Química, entre estudiantes y amigos, compañeros y ahora hasta colaboradores. Eh, digamos que la idea es acercarte a alguna carrera de ciencias, por eso aquí se los pongo como, ¿acaso tendrán vocación científica? Entonces, una de las cosas más interesantes que yo he visto en las carreras de ciencias con colegas biólogos, químicos y algunas otras profesiones, la gente, o sea, las áreas más importantes de desarrollo casi siempre implican modelaje matemático, ¿no? Y la realidad es que la gente le sacatea el modelaje matemático. ¿Por qué? Pues es complicado, es difícil, ¿no? Justamente ahorita llegué un poco tarde porque andábamos discutiendo ahí un problema precisamente de un modelo, ¿no? De estos modelos que les platico. Entonces, el objetivo de estas sesiones, ¿sí? Es darles, dejen pegar acá, o sea, el objetivo de estas sesiones, al menos de las mías y de la gente que quiera o pueda trabajar conmigo, es darles rudimentos técnicos, notación y emparejarlos en conocimiento en general en matemáticas. Un defecto que yo siempre le he visto a las Olimpiadas a veces manejan temáticas muy específicas, ¿no? Ejemplo, aritmética modular, ¿no? Y ahí te hacen experto en ese tipo de cuestiones. Y luego a mis alumnos, no sé, una cosa era las Olimpiadas y luego ya que llegaban a tomar clases conmigo ahí al bachillerato, eh, de repente, pues no sabían qué era una función o en una materia de tipo física les iba súper mal, porque si bien una cosa es que te hagas experto en algún temario que te sugiera un certamen, pues una cosa muy diferente, o que a veces él llega a desligar demasiado, es tu temario básico del bachillerato, ¿no? Entonces, estas sesiones, ese es el objetivo principal. Les voy a platicar de temas muy estándares dentro de matemáticas, ¿sí? Para que tengan cultura matemática general y sobre todo ustedes puedan vislumbrar ya o sea, si tú quieres vivir de las matemáticas, que es esta cuestión de la vocación científica, pues bueno, si tú sabes o podemos complementar un poco tu formación con estas cuestiones de en dónde o para qué o a quién le interesan ciertas técnicas matemáticas, pues te puede ampliar mucho la baraja de qué hacer y a qué dedicarte, ¿no? Entonces, eso es digamos, las ideas generales, ¿sí? Entonces, pues vámonos al tema. Esto es para que no quede así como muy desligado o para que no se saquen de onda, ¿no? Porque luego piensan que un entrenamiento necesariamente o una clase de estas necesariamente tienes que estar viendo cosas de concurso y a veces no es necesario o a veces necesitas ver otras cosas, ¿no? Para acabarte de formar. Entonces, el tema que a mí me toca ver en la generalidad es teoría de ecuaciones, ¿no? Entonces, nada más así para calarlos, seguramente aquí ya todos saben cómo se clasifican las ecuaciones, ¿no? O alguna vez habían escuchado o nunca habían escuchado cómo se clasifican. Ahí anímense a participar, no pasa nada. Digo, ahí ya José participó, ahí está. Veo a Adrián y hay un dispositivo que dice Samsung.
Pues bueno, entonces, trataré de ser rápido. Sí, adelante, ahí escucho. Pues, pues una de las ecuaciones serían ecuaciones lineales, ¿no? Ok, han escuchado de las ecuaciones lineales, ¿sí? ¿Algún otro tipo de clasificación? O muchas gracias. ¿Tu nombre es? Porque no puedo ver, o sea, dice Samsung, Ajá, pero sí, me llamo Noé Álvarez. sale. Muchas gracias, Noé. Entonces, ¿alguna otra cosa, no? Si hay También, también están las ecuaciones cuadráticas. las cuadráticas. Entonces tenemos como lineales y cuadráticas, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con una cosa, ¿sí? Y este es el punto de partida precisamente a donde quería llegar con la pregunta. Las ecuaciones se pueden clasificar por grado, ¿no? Entonces, cuando son grado 1 les dicen lineales, cuando son grado 2 les dicen cuadráticas, cuando son grado 3 les dicen cúbicas y así nos podemos ir, ¿no? ¿Alguna otra clasificación o característica de las ecuaciones para tener en cuenta para abordarlas? ¿Que se les ocurra o les ayudo? Bueno, les vamos a ayudar. El número de variables. Estos son los dos aspectos claves básicos que ustedes deben de tener en cuenta para abordar la ecuación que sea. O sea, muchas veces en los libros, en los entrenamientos, en la enseñanza matemática, te van enseñando que ecuaciones lineales y técnicas para resolverlas, ecuaciones cuadráticas y técnicas para resolverlas, sistemas de ecuaciones, ¿no? Que de 2 por 2, de 3 por 3, etcétera, y de alguna forma no, a veces uno no aterriza que, bueno, pues todas son ecuaciones, ¿no? Entonces debe de haber alguna regla general. Entonces les presento lo que a mí me gusta llamarle las reglas de oro, ¿no? Para las ecuaciones, ¿no? Entonces, las ecuaciones, de acuerdo a su grado, hay una cosa que dice que una ecuación de grado n tiene n raíces, seguramente lo habrán escuchado. Ecuaciones cuadráticas pueden tener 2 soluciones, ecuaciones cúbicas pueden tener 3 soluciones, ecuaciones de grado 4 hasta 4, etcétera, ¿no? Y esto tiene que ver con una cuestión muy interesante que se llama teorema fundamental del álgebra, que es el teorema central del álgebra, ¿no? El que te dice, de acuerdo al grado, cuántas soluciones vas a tener. Y la segunda regla de oro es que si tienes distintas variables en tus ecuaciones, vas a necesitar el mismo número de ecuaciones para resolver el problema. Por ahí vi que en los entrenamientos van a tener unas aproximaciones con álgebra lineal, me parece. Entonces, por ahí van a aprender que un sistema de ecuaciones se puede escribir como una matriz, ¿no? Como un arreglo de números. Entonces, cuando el determinante de esa matriz es diferente de cero, hay un proceso, hay una operación que se llama determinante, discriminante, que seguramente habrán escuchado para los sistemas de ecuaciones. Cuando se cumple esto, el sistema tiene solución. Si no se cumple eso, pues el sistema no puede tener soluciones. Esta última información se traduce a analizar casos como este, ¿no? Les voy a poner por aquí una ecuacioncita. Pregunta, ¿ustedes saben cómo resolver esa ecuación? ¿O se podrá resolver ese problema? Y igual a 1 menos x. ¿Se podrá sí o no se podrá? Díganme así lo que crean. Pueden ser muy sinceros, no hay ningún problema. ¿No? Adelante. Creo que no tiene, no tiene solución, o más bien la solución ya está ahí. Digamos, está resuelta en el sentido de que la y está despejada, pero no me vas a poder dar dos números únicos. ¿Estamos de acuerdo con Ujú, eso? sí, De hecho, me vas a tener que dar, o sea, vas a tener muchas soluciones. ¿Están todos de acuerdo con eso? O sea, vas a tener muchas combinaciones de X y de Y que te resuelven el problema, ¿no? Entonces, para quitarte este problema de encima, pues vas a necesitar alguna otra ecuación adicional para poder cumplir con la meta, ¿no? Entonces, porque es la misma. Entonces, cuando ya tienes este par de ecuaciones, entonces sí vas a poder encontrar los números, ¿no? Entonces, aquí el tip que les quiero pasar, o digamos para que vean que esto de las ecuaciones se puede plantear de manera general, pues estas son las dos reglas que debes de seguir y esto te va a decir mucho de qué esperar de los problemas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí hay otro sistema de ecuaciones, ¿no? Tenemos dos incógnitas con tres ecuaciones. ¿Esta cosa se podrá resolver o no se podrá resolver?
¿Ustedes qué creen? ¿Se podrá o no se podrá? A ver. Yo digo que no. Pues efectivamente, como tienes ecuaciones de más, vas a tener un problema, ¿sí? De hecho, esto es lo que se denomina en matemáticas como un problema mal planteado. Entonces, no se crean que por el simple hecho de tener una ecuación ahí, pues está garantizada la respuesta. Muchas veces se tiene que explorar si siquiera la respuesta para el problema existe. Entonces, aquí podrías resolver tú estas dos y encontrar valores únicos para X y Y. Podrías resolver estos otros dos, este otro par de aquí abajo y puedes encontrarlas. O omitir la ecuación del medio y jugar con esas dos, pero en el momento que tienes más ecuaciones que variables o tienes más variables que ecuaciones, vas a llegar a un problema, ¿no? Vas a llegar a esa especie de inconveniente. Entonces, esto es nada más como para arrancar, ¿no? Entonces, de manera general, esto es lo que puedes esperar de las ecuaciones. Grado n, varias respuestas, varias variables, vas a necesitar varias ecuaciones. Si ustedes siempre tienen claro esto, entonces abordar los problemas de ecuaciones van a ver que se va a volver muy simple, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna duda, un comentario, o paso a lo siguiente. O ya todo esto se lo sabían. Yo tratando de que la sesión sea lo más provechosa para ustedes. De mi parte no hay dudas. Dale, muchas gracias. Pues bueno, vamos a avanzarle. Entonces vamos a quitar esto. ¿Sí? De todas maneras, ahí todo se está grabando. Entonces, lo primero que vamos a revisar son la idea de esta sesión es ver dos temas muy particulares. El primero es las raíces de una función, de un polinomio, de una ecuación, ¿sí? Para el caso de polinomios finitos, por ahí no sé si sepan, pero también hay polinomios infinitos que nunca se acaban, y bueno, pues van a tener soluciones infinitas también, eso suele suceder. Entonces, vamos a presentarles primero un poquito de notación, ¿no? Entonces, los polinomios de manera general se pueden, ¿cómo se llama? Se pueden escribir cualquier polinomio finito como esta expresión que les vamos a poner ahí de color, ¿sí? Entonces, aquí las letras A con los subíndices significa coeficientes, son coeficientes algebraicos, o sea, números, ¿sí? Vamos a considerar para esta sesión polinomios tales que los coeficientes son números reales, ¿sí? Por eso aquí escribo que los diferentes AI, ¿sí? Donde puede ser el 1, el 2, el 3, el n-1 hasta el n, ¿sí? Van a ser números reales. No sé si todos están familiarizados con este tipo de notación. Esto significa que el coeficiente AI pertenece a los números reales. Entonces, ¿hasta ahí bien? ¿O nunca habían visto esos símbolos? Yo no. Sale, entonces, este símbolo, exactamente este es el objetivo de este tipo de sesiones. Como se los comento, en algunos concursos, a veces se clavan en temas muy, muy específicos, ¿no? Y a veces dejas de, ¿cómo decirlo? Pues dejas de, o sea, de repente, pues nunca viste qué era esta cosa, ¿no? Espérenme, creo que ahí tengo a gente en la sala de espera, pero no sé cómo participa. Ay, dejen. Ahí van, sale. La sala de espera la dejo acá del otro lado, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el objetivo de estas sesiones. Este símbolo que está por aquí significa pertenecen a algo que seguramente ustedes habrán notado. La gente que se dedica a las mates o este tipo de cuestiones, somos muy flojos para escribir. Esa es una realidad. Entonces, cada forma o cada oportunidad que tenemos para escribir algo de manera compacta, pues siempre la aprovechamos, ¿no? Entonces, esto se leería como esta expresión Pn función de X,
¿sí? Es decir, X es la variable, es lo que vamos a estar cambiando, va a ser igual a esta expresión algebraica, ¿sí? Donde les vuelvo a señalar, los AN son los coeficientes, los X con sus respectivas potencias, pues bueno, son las variables con sus exponentes, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir esto es que todos los coeficientes tienen que ser números reales, ¿sí? Esta R así gariboleada, siempre que se le encuentren en los libros o en los textos de matemáticos, significa números reales. Entonces, esto que está aquí subrayado significa ahí pertenece a los números reales, ¿sí? Y luego aquí dice para y que pertenece a los números naturales. ¿Sí? Entonces esa n gariboleada significa números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Pues el 1, el 2, el 3. Entonces i puede valer 1, 2, 3. Y aquí, como el 0, alguna gente no lo considera o no lo clasifica dentro de los números naturales, por eso aquí les agrego esto. ¿Sí? Entonces, esta es la expresión genérica para un polinomio de grado n. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, vamos a aterrizar esto a ejemplos ya muy concretos. Digamos que vamos a tener esta función, este polinomio. Y hablando aquí mucho de función. Pregunta, ¿aquí ya todos saben qué es una función? ¿O retomamos un poquito el concepto? Porque este es un punto clave que me gustaría que todos los aquí presentes lo tengan muy claro. Normalmente, pues, bueno, yo como físico o yo como profesionista, pues uso lenguaje técnico, ¿no? Pues es lo más rápido, lo más sencillo. Y muchas veces la gente se nos pierde, no en el concepto, no en el problema, se nos pierde en el lenguaje técnico. Entonces, todos aquí saben que es una función y si alguien no lo supiera, dígalo y lo revisamos súper rápido. Por lo menos yo no. Perfectísimo. Entonces, vamos a platicar qué es una función, así súper express. Una función es una regla de asignación entre números. ¿Sí? Así de manera muy general. Tú vas a hacer una lista de números. Puedes hacer la lista 1, 2, 3, 4, 5 y empiezas a decirme a cada número qué parejita le va a tocar, o sea, qué otro número, qué otra cantidad. Entonces yo podría decirte que quiero que al 1 le toque el 1, quiero que al 2 le toque el 2, quiero que al 3 le toque el 3, quiero que al 4 le toque el 4, quiero que al 5 le toque el 5, y normalmente para ubicar este tipo de cosas, a la primera columna los números que nosotros le escogimos, porque yo quise escoger del 1 al 5, le vamos a llamar la variable independiente, ¿no? Y la variable independiente pues siempre la vamos a señalar con la letra X, mientras que la variable dependiente es la letra Y, ¿sí? Entonces, ¿qué ecuación me resume esta lista de números? Pues bien fácil, la ecuación es Y igual a X, ¿sí? Entonces, normalmente para decir que es más que una ecuación y decir que es una función, o sea, que es la colección de números que tú escogiste o que te pueden dar o que tú puedes fijar, y la colección de valores, la primera columna son valores de entrada, la segunda columna se dice que son valores de salida, normalmente se escribe así. Entonces, cuando vean una letra que está despejada y ahí hay un paréntesis, ¿sí? Esto es lo que está diciendo, es que Y es una función de X. ¿Sí? Y aquí a X le vas a dar una serie de valores, ¿sí? Esos valores normalmente les llaman dominio y a los valores de salida les llaman el rango, ¿no? O el contradominio. Estos temas son temas típicos de un curso de cuarto semestre de bachillerato, ¿sí? Entonces, esto es un poco a lo que me refiero con emparejar, porque a veces dependiendo del bachillerato que vayamos, pues, dependiendo del profe, pues a veces uno ve más, a veces uno ve menos, ¿sí? Entonces, no sé si quedó claro el concepto de función. Sí, profe. Por el momento Sí. sí. Sale, muchísimas gracias. Obviamente podemos tener ahí asignaciones más complicadas, funciones más complicadas. Les pongo otro ejemplo para esta lista o serie de números, ¿sí? Entonces, si la lista es así, pues bueno, la función es esta. Entonces, todo lo que vamos a estar trabajando aquí, pues son funciones, ¿sí? Esencialmente. Entonces, esto como ejemplo, lo voy a quitar y bueno, me regreso para acá. Entonces, el primer paso para que peguen la notación de arriba con un ejemplo ya muy específico como es el de abajo, nada más es que identifiquemos qué grado tiene esta expresión. Anímense, anímense. ¿Qué grado tiene esa expresión?
Esa es una de segundo grado, ¿no? Perfectísimo. Entonces, es una ecuación de segundo grado. Entonces, o una función de segundo grado. Entonces, eso quiere decir que también lo podemos ver como un polinomio de segundo grado. Entonces, lo único que voy a hacer es, voy a hacer que n valga 2. ¿Sí? Entonces, como n vale 2, pues bueno, aquí va a ser, me va a quedar un 2. Si al 2 le quito un 1, pues me queda un 1. ¿Sí? Este es el famoso 1 que luego les dicen que uno no tiene que escribir. Entonces, los únicos términos que me van a quedar son estos. ¿Sí? Entonces, para un grado 2 en la ecuación, pues esta expresión con muchísimos términos, pues se colapsa a todo esto. Y lo que quiero que vean es que identifiquen quiénes son las A's. En este caso, A2 vendría a ser el coeficiente de la X2. No sé si están de acuerdo que A2 va a ser 1. ¿Sí? En este caso, el coeficiente A1 es el coeficiente que acompaña a la X1. Aquí no escribí el 1, solo vamos a poner para que sea más claro. Entonces, dicen muchos profes, es que eso no hace falta escribirse. Bueno, no es que haga o no haga falta. Hay que escribirlo una vez en la vida para identificarlo. Entonces, algo muy bonito o algo muy interesante de esta expresión de color rojo es que me engloba a todos los polinomios que existen, ¿sí? Entonces, si yo sé hacer o plantear problemas con esto de aquí, si sé resolver esta ecuación de aquí, o si sé aplicársela a algún contexto, pues quiere decir que puedo hacer lo que sea con polinomios. Y de hecho de eso se trata el álgebra, de los presentes, ¿no? Que seguramente ya saben o han llevado cursos de álgebra. ¿Alguien que se anime a decirme cuál es la definición de álgebra? Digo, pues, seguramente ya han llevado cursos. Me espantaría mucho que no se supieran la definición de álgebra. O bueno, eso estoy diciendo, pero lo más común es que no se lo sepan. Pero vamos a ver si alguien aquí presente se acuerda. ¿Cómo se define el álgebra? ¿Es alguien que no haya participado? ¿Te animas, Rosa? O no te acuerdas de qué es el álgebra? Y si no se acuerdan, díganlo. Y si nunca lo vieron, también díganlo, porque es lo que les dije al principio, un poquito al principio de la sesión. Esto se trata de emparejarlos, ¿no? O sea, darles un buen background matemático y no anden luego batallando por no saber qué es álgebra. Bueno, se los vamos a decir. La definición de álgebra es área de las matemáticas que estudia las cantidades de la forma más general posible. Apréndanse eso de memoria, no pueden andar en concursos, en olimpiadas y no saber qué es el álgebra, ¿sí? Entonces, aquí de la definición lo que quiero rescatar es la palabra general. Entonces, esta es una expresión general que contiene a todos los polinomios particulares que pudiera ser como este, cuando los valores específicos de A2, A1 y A0 son estos, ¿no? Y bueno, todos los A3, A4, así todos los valores que nos falten, pues todos los demás los hicimos 0. ¿Sí? Entonces, ¿sí está quedando claro este ejercicio de identificación? De comparar la forma general de un polinomio con polinomios particulares, ¿o no? Sí, Perfecto. Entonces, si alguien no lo entiende, tiene el deber moral de decir, no ¿sabes qué, profe? No te estoy entendiendo. Bueno, entonces, nada más para aterrizar otro ejemplo, vamos a poner otro casito particular, dejen cambiar la letra aquí para que no haya conflictos, vamos a ponerle una K, ¿sí? Entonces tengo ese polinomio función de X con esas expresiones, ¿no? Entonces, como es de cuarto grado, pues voy a tener 4 coeficientes, ¿sí? Entonces, nomás aquí me falta el A3, y acá me falta, ahorita les acomodamos los colores para que todo se vea parejito. Entonces, vean, el primer paso es saber y entender la notación. A veces dedicarle un ratito a la notación o tomarnos el tiempo para entender cómo funciona esta simbología y todo lo que representa, les va a abrir a ustedes las puertas a que sean capaces de agarrar un libro de matemáticas ustedes solitos y lo puedan abordar o se puedan meter a internet. Que quiero explorar estos temas de matemáticas. Entonces, si sabes la notación, vas a ver que vas a poder trabajar solo y no vas a necesitar
que alguien ahí te esté diciendo las cosas. Pues, alguien que me ayude a identificar los coeficientes, ¿cuánto valdría 4? Sería 1, Perfecto. A3, ¿cuánto valdría? 0, Perfectísimo. Usted ya le pescó 9, muy bien. A2, 5, menos 5, menos 5, muy bien. El A1, 0, y el último, 4. 4. Entonces, esa es la magia de saber la notación. Ya que le pescas a la notación, muchos temas o cuestiones en matemáticas se simplifican muchísimo. ¿Alguien de los presentes que no le quede claro por qué esos son los coeficientes? ¿O avanzamos? Digo, a Noé, ya le quedó claro. No sé ahí cómo va José o Jaime o Rosa. Pues yo creo que sí queda claro. Perfecto. Y igual también mucho de esto, de la matemática, para que pasemos de decir creo a está claro, a veces necesitamos un poquito de tiempo, ¿no? O sea, es como cuando te comes algo bien pesado, necesitas tiempo para digerirlo, ¿no? Entonces, siempre este tipo de cosas, cuando uno los ve por primera vez, siempre necesitamos un poquito de tiempo para irlo digiriendo, ¿no? Muy bien, entonces ya quedó clara la expresión. Ahora, vamos a definir qué es una raíz, ¿sí? Y fíjense, lo estoy tratando de escribir lo más formal que se puede, o sea, estoy evitando usar ahí terminología, ¿cómo dicen a esto? Coloquial. Estoy tratando de ser formal, no coloquial. Entonces, vamos a definir qué es una raíz, ¿sí? Pero bueno, antes de que yo se los defina, alguien de ustedes que ya haya escuchado el término, ¿qué es la raíz de una función, la raíz de una ecuación o la raíz de un polinomio? Que es el tema que estamos tratando en esta sesión. Lo que sepan, y si lo que dicen pues, llegaste a estar mal, no importa, pero siempre para construir conocimiento, en este caso, para mí que soy el expositor, es más fácil si yo sé dónde están, de dónde estoy partiendo. Igual, si dicen, no, en mi vida había escuchado que la raíz de una función, un polinomio, para yo empezar desde más abajo. Entonces, ¿qué es una raíz? La raíz no es ¿cómo se le podría decir? El factor que multiplica con su mismo número para obtener la cantidad que tienes dentro ¿cómo se le podría decir? Del símbolo, más o menos. Ok, entonces de lo que comentaste, Noé, hay un aspecto que dijiste muy bien. Las raíces siempre tienen que ver con factores, ¿sí? Entonces, una técnica estándar que existe para resolver cualquier ecuación, ejemplo, por ejemplo, aquí todos saben resolver ecuaciones de segundo grado, ¿sí o no? Yo sí. Noé, sí, José, Jaime, Rosa, digan, hablen ahora, Karim, para siempre, ¿saben o no saben? Ecuaciones de segundo grado, sí. Pregunta, ¿saben resolver una ecuación de cuarto grado? ¿O alguna vez les han aventado en sus jóvenes vidas? Estoy seguro que están todos ahí mucho más chavos que yo. ¿Les han aventado alguna vez una ecuación de cuarto grado? No, todavía no he hecho de cuarto grado. No, de cuarto grado no. Ok, muchísimas. Entonces, ya con esa información, ya sé a qué ritmo vamos a marchar. Bueno, la cuestión es que una ecuación de segundo grado como es esta de acá, una de las tantas técnicas que existen para resolver estos bichos, ¿sí? Pues además de la fórmula general y que seguramente ya habrán usado ustedes bastante, pues tienen que ver con los métodos de factorización. Entonces, primero vamos a definir qué es la raíz. La raíz es el valor X que hace que el polinomio, este polinomio de aquí, dé 0. Entonces, eh, digamos que yo tengo el polinomio y donde están las X, yo sustituyo un valor específico. Ese valor específico le voy a llamar X0 para no confundirlo con la variable y para tratar de plantearlo de una forma general.
Entonces decimos que x0 es una raíz del polinomio si se cumple esto. ¿Sí? Ejemplo, más aterrizado. Tengo este polinomio de aquí. ¿Sí? Entonces, las raíces van a ser esos valores x que yo tengo que encontrar con algún método o alguna técnica que van a hacer que esta función evaluada en ese valor me dé 0. ¿Sí? Eso es la raíz de un polinomio. Ejemplo, aquí para encontrarlo se puede usar una factorización. Por ejemplo, para factorizar esta cosa de aquí, hay una regla que dice, pues abres dos paréntesis, aquí hay una x cuadrada, pones x y x en cada parte del paréntesis, este signo lo repites, ahí está el menos, el signo del segundo paréntesis, por regla siempre es menos por menos, da más, y tienes que buscar dos números, en este caso, que restados den -1 y multiplicados den 6, -6. ¿Cuáles son los números, chicos? Seguramente han hecho alguna vez esto. Sería -3 más 2. -3 más 2, perfectísimo, ¿sí? Entonces, como tú quieres que esta cosa de aquí dé 0, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a decir que esto de acá, quiero que sea igual a 0. ¿Cómo le hago para que dé 0? Bueno, basta con que uno de estos paréntesis, cualquiera de esos sea 0. Entonces voy a tener aquí dos posibilidades, ¿sí? Mis dos posibilidades van a ser que esto de aquí sea igual a 0, lo que se traduciría en x igual a 3, y esto de por acá igual a 0, lo cual se traduciría x igual a -2. Entonces decimos que x igual a 3 y x igual a -2 son las raíces de este polinomio. Y normalmente la técnica de comprobación que les avientan, fíjense, los cálculos son muy sencillos. Aquí lo que más me interesa no es ponerles una cuenta complicada, es que todos estos conceptos de polinomio grado n, raíz, les queden lo más claros y firmes posibles. Entonces, evaluar la función significa que donde yo vea la x, pues la voy a evaluar en 3. ¿Sí? Entonces quito todas las x y las empiezo a cambiar por un número 3 y hago esa cuentita, ¿no? 3 por 3 da 9, menos 3, menos 6. Y pues ustedes podrán ver que esa operación pues, da 0, ¿no? Entonces, decimos que un número en específico es la raíz de una expresión polinómica cuando sustituir ese valor nos produce el 0, ¿sí? Y aquí lo estoy escribiendo de manera general. Acá arriba se los estoy mostrando con un ejemplo muy particular. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien o alguna duda hasta el momento de lo que les he expuesto? Vamos bien ahorita, creo. Vamos bien, ok. ¿A los demás? Bien, bien, mamá. ¿Los dos? Vale, entonces, por democracia le voy a avanzar, ¿sí? Ahora, vámonos con una ecuación de cuarto grado, ¿no? Entonces, una ecuación de cuarto grado, esta en particular está escrita o es un ejemplo así muy a modo, o sea, no escogí números difíciles para que se pueda hacer, por ejemplo, como una técnica de factorización como la de arriba. Nada más que, bueno, esta factorización a lo mejor puede estar un poquito más truculenta. Afortunadamente es una cosa como de grado cuarto, tiene forma de trinomio. Entonces, es una expresión como esta, muy particularmente, le podemos aplicar la regla de que le aplicamos a la de arriba. El primer signo sería un menos. El siguiente signo menos por más les daría un menos, y hay que buscar dos números, que en este caso restados den -5 y multiplicados den 4, ¿no? Entonces, 4 y 1, -4 y -1 da -5, -4 por -1 da +4. Entonces ahí está la factorización. Y ya lo único que tengo que hacer es volver a factorizar estas expresiones, que seguramente les parecerán, son estos casos de la diferencia de cuadrados, ¿no? Creo que así le llaman a ese caso de factorización, y van a ver que les va a quedar x más 2, les va a quedar un x menos 2, y luego este de acá, se les va a hacer otros dos paréntesis, ¿sí? Y aquí está lo que nos comentaba Noé, encontrar las raíces de las ecuaciones tiene que ver muchas veces con un proceso de ir factorizando, de ir encontrando los factores adecuados.
Entonces, si quiero encontrar las raíces, lo que tengo que hacer es toda esta expresión de aquí. Tengo que decir que va a ser igual a 0. ¿Sí? Y los valores x que hacen que toda esta expresión de aquí, que es equivalente al polinomio de acá, den 0, pues es x igual a menos 2. Ahí va la primera raíz. X igual a 2, la segunda raíz. X igual a 1, a menos 1, perdón. Tercera raíz y la última raíz es x igual a 1. Y ya, digamos, esta es su primera... dejen ordenarles bien los resultados. Nomás estoy buscando aquí. 1, 2, 3, 4. Entonces, está pasando con lo que les comenté un poco al inicio de la sesión. Una ecuación de grado n, pues puede tener hasta n soluciones diferentes. Como esta era una ecuación de grado 4, sorpresa, aquí están las 4 soluciones. Y aquí está su primera ecuación de cuarto grado resuelta. ¿Les pareció sencillo o les pareció complicado resolverlo? Está más o menos. Más o menos, ¿ok? Los demás, ¿alguna duda? ¿Le cacharon? ¿Me fui muy rápido? ¿Nunca habían visto esto? ¿Les pareció extraño? ¿Ya tenían alguna idea? O sea, vean que nada más es la técnica de arriba, ¿no? Nada más que como aquí es grado 2, pues salieron 2 paréntesis. Aquí es grado 4, pues me salieron 4 paréntesis. Un poco más de lato, pero vean que es la misma técnica, o sea, no hay nada nuevo. ¿Ya avanzamos? Sí. Sí, Sale. Perfectísimo. Entonces, le avanzamos. Entonces, voy a borrar esto de aquí. ¿Sí? Vamos a, nada más voy a dejar el título y la expresión general de polinomio de grado n. Entonces, ahí sí me ven de repente volteando como para un lado, para el otro. Lo que pasa es que tengo 2 pantallas. Entonces, en una pantalla estoy viendo sus nombres y si es que alguien quiere entrar a la reunión. Y en la otra pantalla, pues bueno, es lo que les estoy compartiendo. ¿Sí? Entonces, pasemos a lo siguiente. Una manera muy sencilla de entender este tema es a través de una representación gráfica. La representación gráfica da mucha claridad sobre las raíces reales que puede tener un número, perdón, un polinomio. Y bueno, es que sucede lo siguiente, que acá no se los dije, pero va un paso antes. Resulta que en la definición de raíz, o sea, ese valor x0, que usualmente es un número real, evaluado en el polinomio en la función da 0, en general x0 puede ser un número complejo, ¿sí? Entonces, esto hace que el tratamiento de raíces pues, a veces pueda generar un poco de lata. Seguramente ya les ha tocado que les pongan esta ecuación, pues, es como lo más genérico, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de X para esa ecuación? ¿O nunca les habían puesto esa ecuación? yo que me acuerdo, no. La intentamos resolver, ¿no? Y como está así, o alguien más, antes de proceder a la solución. Jaime, adelante. No, ni yo la había visto. Sale, gracias por el comentario, Jaime. Bueno, entonces, si intentamos resolver este bicho, ¿sí? Vamos a, ¿cómo dicen? A matar a una hormiga con una bomba nuclear. Vamos a hacerlo con fórmula general, ¿no? Nomás para desempolvarnos, ¿sí? Esto de aquí es igual a menos b, luego el más menos, mi símbolo más menos lo tengo por acá, más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a, ¿no? Y ya de acuerdo al ejemplo que les ponía con el polinomio, pues es lo mismo que ustedes hacen, ¿no? Identifican quién es a, b y c y lo sustituyen en la fórmula. Aquí siempre es bueno ser claros, la a va a ser 1, la b va a ser 0, la c va a ser igual a 1, ¿sí? Nomás para recordar cómo estos métodos, entonces aquí queda un 0, aquí queda un 0, dijimos que la A era un 1, la C es un 1, entonces 1 por 1 da 1, y aquí 2 por 1 les da un 1, y pues
si vamos simplificando un poquito esto, nos va a quedar como más menos. Acuérdense que el más nos da la respuesta 1. Esta ecuación de segundo grado debe tener 2. El menos nos da la otra respuesta. Y aquí llegamos a la inconsistencia. ¿Cuál es la raíz cuadrada de menos 4? Un número negativo no tiene raíz. Ese es el problema. Muy bien, Noé. Un número negativo no tiene raíz cuadrada, ¿sí? Entonces resulta que la respuesta, o sea, la x que estamos buscando, no se encuentra dentro del conjunto de los números reales, se encuentra en un conjunto conocido como los números complejos, que se representa con esta C. ¿Sí? Entonces, X0 pertenece a los números complejos. ¿Sí? Normalmente aquí, para hacer la anotación, uno se inventa la siguiente regla. Donde veamos la raíz cuadrada de menos 1, definición, ¿sí? Cuando vean 3 rayitas iguales, esto de aquí es definición, o sea, eso es así, porque a mí se me acaba de ocurrir, bueno, a mí no se me ocurrió, pero así lo definieron, se cambia por una I, ¿sí? La famosa I, la unidad imaginaria. Entonces, esta expresión de por acá, pues pasa a escribirse, ese menos 4, pues yo lo puedo escribir como un par de multiplicaciones, como menos 1 por 4, y luego de acuerdo a las reglas de radicales, ahí me van siguiendo, cuando tengo el producto de dos números bajo un símbolo de radical, puedo poner el producto de los radicales. Esa es una de las propiedades que tienen los radicales. Y me va a quedar el radical de menos 1 y va a quedar el radical de 4. ¿Sí? Y pues aquí utilizo el nuevo artilugio que les acabo de enseñar, donde vea la raíz cuadrada de menos 1, pues la cambiamos por la i. ¿Sí? Nada más que está ahí como la vamos a usar como un tipo de variable, la voy a poner por acá. Y bueno, la raíz cuadrada de 4, pues es así, no la sabemos. Entonces vamos a tener que las respuestas, déjenla ponerla con llave para que me salgan, para que quede bien claro las dos respuestas. Una de las respuestas, pues raíz cuadrada de 4 da 2. Entonces me va a dar 2 veces i. Y la otra respuesta, la tomo con el otro signo, me va a dar menos 2 veces i. Y estos son los famosos números imaginarios. Cuando tenemos combinaciones de números imaginarios y números reales, se llaman números complejos. ¿Sí? Entonces, aquí hago gala un poco de lo que les dije al inicio de la sesión. El objetivo de este tipo de sesiones que pudieran ustedes tener conmigo, eso es lo que mi expertise les puede ofrecer, es que adquieran esta, ¿cómo se llama? Esta cultura matemática más general. Y vamos, estos son temas más o menos estándares de bachillerato, tampoco les estoy echando algo complicado. Nada más para completar, alguien que nada más si me pudieran decir si ya habían escuchado o no de los números complejos y si ustedes creen que tienen alguna utilidad real o no la tiene. Sí, yo ya había escuchado eso de los números complejos. Muy bien, Jaime, muchas gracias. Alguien que dijera, ¿sirven, no sirven? O no sabemos si sirven o si no sirven. Pues yo también ya los había escuchado, pero ni idea de para qué sirva eso. Ni idea para qué sirva eso. Y entonces, aquí permítanme completarles un poco eso. Estos números son súper importantes. Les paso un dato. El dato no está actualizado, pero más o menos en 2010, el 70% de las patentes que producían dinero, ojo, porque hay muchas patentes que no producen dinero, ¿sí? De las patentes que producen dinero, si tenemos 100 en el mundo, pues los 70 de esas tienen que ver con alguna tecnología donde esté implicada la mecánica cuántica. Ah, pues bueno, para hacer mecánica cuántica, los números de partida son los números complejos. ¿Sí? Entonces, si tú sabes números complejos, puedes diseñar transistores, puedes diseñar cómputo cuántico, o sea, donde está el dinero moviéndose ahorita en el mundo, ahí a los chinos, los japoneses, Google, todos compitiendo por tener su computadora cuántica, pues bueno, el punto de partida es manejar perfectamente los números complejos. Esa es una de las pequeñas, grandes utilidades que tienen los números complejos. Se pueden usar para describir señales eléctricas, se pueden utilizar para describir propagación de ondas, ¿sí? Entonces, si algo, o sea, si se quisieran dedicar a una carrera en ciencias, les aconsejo mucho que aprendan números complejos. Es una herramienta básica.
Entonces, no sé si tuvieran algún comentario o ya van pegando los temas con cosas que ustedes saben. ¿Les hace interesante, aburrido? ¿O me regreso a las raíces? No, Pues yo creo que nomás sí. un comentario, es que esto ya lo había visto aquí en una clase, pero la primera vez que me lo presentaron y le puse tanta atención porque dije, ¿esto para qué es? Eso pasa, ¿no? Entonces, siempre que haya un tema de matemáticas, yo soy muy creyente bueno, si no te estoy dando una motivación, pues como bien acabas de decir, pues uno se queda escéptico, ¿no? Así como que, ¿y para qué me avientan eso, ¿no? Muchas gracias por el comentario. Por ahí escuché a alguien más, adelante. ¿O seguimos? Sí, seguimos. Seguimos. Muy bien. Entonces, seguramente todos aquí ya han escuchado hablar de GeoGebra. Entonces vámonos a GeoGebra. ¿Sí? Dejen aquí abrirlo en una ventanita. Entonces, una forma de entender esta cuestión de las raíces es precisamente con la ayuda de una graficadora. Eh, yo sé que para la cuestión de los concursos y ese, digamos, ese tipo de cosas, siempre escuchamos comentarios tipo, está prohibido utilizar una calculadora, una graficadora, etcétera. Pero bueno, para la parte del aprendizaje estas son herramientas muy valiosas. De hecho, muchos de los métodos que se utilizan o estos temas se ven porque antiguamente, como no había este tipo de tecnología, pues, bueno, yo cuando tenía su edad, pues había que hacer todo a mano, ¿no? Entonces, más bien hay que estar en un contexto más moderno, más actual, y hay que sacarle provecho a esto. Entonces, para que vean a qué me refiero con esto de los números imaginarios complejos y las raíces de los polinomios, vamos a graficar alguna de las cosas que ya pusimos por aquí. Entonces, habíamos borrado, si no me falla la memoria, esto de acá. Entonces, ya aquí todos están más o menos familiarizados con que toda ecuación tiene una figura y toda figura la podemos convertir en una ecuación. ¿Sabían eso o no? Entonces, a toda ecuación, a toda función, a toda expresión algebraica, siempre se le va a asignar una forma geométrica. Y una forma geométrica como la que dibujaron por aquí, que no se quita, pero bueno, no importa, ahí la podemos dejar. Hasta esa línea complicada tiene una ecuación, ¿sí? Obviamente no es trivial ni sería sencillo decir o deducir cuál es la ecuación de esta línea complicada que pusieron por acá. Pero bueno, este es uno de los ejemplos con los que habíamos empezado, con los que empezamos la factorización. Las raíces, cuando son números reales, siempre van a ser números en el eje X. Entonces, esto casi siempre se hace con un tabulador. Haces f de x es igual a x cuadrada menos x menos 6, y lo que uno va haciendo es, cuando la x vale 0, pues la expresión vale menos 6. Cuando la x vale un 1, tú sustituyes un 1 aquí, entonces te va a dar el número de acá, que en este caso también es un menos 6, ¿no? Cuando la x valga un número 2, la f de x va a valer un menos 4, entonces haces tu tabulador y se va haciendo todo este dibujo. Las raíces son aquellos valores x que hacen que f de x se haga 0. Entonces decimos también que las raíces son las intersecciones con el eje horizontal, ¿sí? Entonces, como esta es una ecuación de segundo grado, va a tener dos intersecciones, ¿sí? Una intersección fue el número x igual a menos 2, que dijimos que era una de las raíces, y la otra intersección es el x igual a 3, que era el otro de los valores. Entonces, ¿sí queda claro la interpretación gráfica de las raíces de un polinomio o no? A mí no me quedó muy bien, profe. Ok, vamos de vuelta. Vamos a hacer esto un poco más paso por paso para que quede claro. Entonces, una de las expresiones que trabajamos, f de x, era igual a x cuadrada menos x menos 6, ¿sí? Entonces, si tú quieres hacer el dibujo de esta ecuación, lo que uno hace es un tabulador, ¿sí? Dejen aquí poner una opción de dos posiciones. Ahí están, dos posiciones. Entonces, dejen hacer un tabulador cortito, ¿no?
Entonces, lo que vamos a hacer es, le vamos a asignar o le vamos a inventar valores a la X. Inventándole valores a la X, vamos a encontrar valores f de X, ¿sí? De eso se trata precisamente hacer un tabulador. Entonces, con el valor más sencillo que podríamos empezar, pues es el 0, ¿no? Si hacemos que X sea igual a 0, esta ecuación de acá significa que donde yo vea la X, perdón, que donde yo vea la X voy a poner un 0, entonces voy a tener, pues, estas cuentitas, ¿no? Y si están de acuerdo, pues 0 al cuadrado da 0, menos 0 da 0, y 0 menos 6, pues da menos 6. Entonces quiere decir que al 0 le toca menos 6, ¿sí? Y si nos vamos acá al dibujo, o sea, esto es para que yo hiciera un dibujo a mano, ¿no? Pero no lo tengo que hacer a mano, ya aquí lo tengo hecho con la graficadora. Entonces, si nosotros buscamos X igual a 0, estamos aquí, y si nosotros buscamos la pareja que le toca al 0, pues fue el menos 6 está acá. De hecho, el punto se puede poner así. Pongo 0, menos 6 y vean que me acaba de aparecer este puntito azul, ¿sí? Entonces, ese fue el primer punto que encontré con mi tabulador. Entonces, me regreso acá al tabulador y escojo algún otro número, por ejemplo, el 1. Entonces, cuando escojo el 1, bueno, aquí en lugar de 0 va un 1, ahora aquí va un 1 y tenemos que hacer la cuenta, ¿no? Entonces, 1 al cuadrado da 1, menos 1 da 0, 0 menos 6 da menos 6. Entonces, quiere decir que al 1 también le toca menos 6. ¿Sí? Y si me voy aquí al graficador y escribo el punto 1, menos 6, vean, ahí está. Entonces, esta es la manera que cuando yo tenía su edad hacíamos las gráficas. Hacíamos un tabulador y teníamos que empezar a escoger varios valores de X y ya vas haciendo el dibujo de la gráfica. No sé si con esto ya se ve mucho más claro de dónde salió la gráfica. Sí, ya sé un poquito ya más. ¿Sí? Perfectísimo. Y las raíces de un polinomio son aquellos valores que van a producir un corte en el eje X. Entonces, nosotros habíamos encontrado que las raíces de este polinomio, dijimos que el par de números, lo volvemos a factorizar para que quede claro, para que no perdamos toda la información. ¿Sí? Esto de aquí, dijimos que quedaba X menos, luego quedaba X más, y los dos números que teníamos que aquí proponer, pues eran 3 y 2, ¿sí? Y ya que hacemos la solución de la ecuación, veíamos que es X igual a más 3, entonces aquí voy a calar el número 3, y en mi siguiente línea voy a calar el número X igual a menos 2. Entonces, si yo aquí sustituyo el 3, me queda esta expresión que va a dar 0, ¿sí? Entonces al 3 le toca el valor 0. Y luego si yo calo el número menos 2, ¿sí? Aquí lo tengo que poner con un paréntesis para evitar ambigüedad. Yo aquí también por el menos para no perdernos con los signos. Entonces, este va a dar 4, este va a dar más 2. Entonces 4 y 2 dan 6, menos 6 da 0. Y ese es el concepto que estamos trabajando el día de hoy. El número, ¿cómo se llama? Cuando un número es raíz de una expresión, sustituir el número en dicha expresión me tiene que producir 0. Y gráficamente esto significa que si yo hago la gráfica, tiene que atravesar en el eje X las posiciones que les estoy diciendo. Entonces, vean, este es el punto 3,0. Entonces voy a escribir el punto 3,0. Ahí está. Y ahí está la raíz. Entonces, el método por excelencia allá en la vida de veras para encontrar las raíces de un polinomio es ir a una graficadora, ¿sí? Pones la expresión en la graficadora y donde cruza, ¿cómo se llama? Donde cruza, esos son las raíces del polinomio, son los valores que tú estás buscando. Obviamente, si ponemos un polinomio más complicado, pues vamos a encontrar una gráfica mucho más complicada. Por ejemplo, aquí les tenía, el problema que les puse anteriormente. Les puse aquí un X a la cuarta, ¿sí? O sea, vean que ni siquiera les estoy poniendo como otra cosa, otras expresiones. Estoy tratando de trabajar con lo mismo que empecé a exponerles, ¿sí? Espérenme, déjenme. Ah, y perdón, aquí me faltó un 5. Ya está. Dejen apagar esta gráfica y apagar estos puntos.
Entonces, este es el que, la expresión de cuarto grado que ya habíamos trabajado hace algunos minutos, que se logró factorizar en 4 factores, y aquí están las raíces. Dijimos que las respuestas de esa ecuación de cuarto grado eran -2, -1, 1 y 2. ¿Sí? Y ahí se puede ver bastante claro. ¿Sí? Y como es una ecuación de cuarto grado, pues ahí están los 4 cruces. Entonces, ¿está quedando claro esta cuestión de las raíces y la interpretación gráfica? ¿O alguna duda o comentario? O cosa que se les ocurra, créanme, nunca les dé miedo preguntar, incluso si su pregunta sienten que no está bien formulada, pues parte del ejercicio es ayudarles a formular bien su pregunta. Entonces, ¿alguna duda? Por el momento está bien. Yo creo que por el momento no. Perfecto. Rosa, José, ¿cómo vamos? ¿Más o menos? No, creo que no. Creo que ninguno. Hay más o menos. Más o menos, ok. Entonces ya después de la sesioncita de hoy, se echan una siestita, descansan ¿cómo se llama? Luego le echan una ojeada al video, al material que se genere, y van a ver que esto va a cuadrar bastante bien, ¿no? Entonces, las expresiones que seleccioné aquí, que es la gráfica verde y la gráfica azul, son expresiones que tienen raíces reales, ¿sí? Cuando una expresión no tiene raíces reales, no van a poder encontrar cortes en la gráfica, ¿sí? Por aquí les pusimos precisamente un ejemplo de ello. Les puse la ecuación x² más 1, que es la gráfica de color rojo, ¿sí? Pregunta, ¿la gráfica de color rojo corta en alguna parte el eje X? Y aquí todavía para ser más detallados, les señalo de color rojo el eje X, ahí está. ¿Lo corta o no lo corta? No. No lo corta. Entonces, eso significa que no, que si bien la expresión logramos encontrar sus raíces, que eran 2i y menos 2i, pues no son números reales, es decir, son números que no vas a encontrar en este plano. Vas a tener que ir a un plano más complicado que se llama el plano de los números complejos para poder encontrar las posiciones, ¿sí? Entonces, muchas expresiones algebraicas va a resultar que no tienen raíces reales, pero eso no significa que no las tengan, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el teorema fundamental del álgebra no se suele discutir mucho en el nivel bachillerato porque no tienes mucha experiencia con los números complejos, ¿sí? Y entonces, de repente salen estas cuestiones no, es que esa ecuación no tiene solución. No, sí tiene solución. Lo que pasa es que esa solución no se encuentra dentro de los números que tú usualmente manejas, ¿sí? Entonces, siempre que se quieran aventar o necesitan resolver alguna ecuación, por necesidad, se los digo desde un punto de vista profesional, no se los estoy diciendo desde un punto de vista de concurso. A mí se me haría muy interesante y son de esas cosas que luego platico ahí con el profe Rubén, me haría muy interesante que de repente las olimpiadas o los concursos de matemáticas les diéramos estos rudimentos, que ya puedes hacer cositas de veras, aterrizadas a la vida real, y que te pusiéramos algún ejercicio donde tú usando GeoGebra resuelvas un problema más complicado, ¿no? Entonces, ¿alguna duda con esa cuestión de los números reales y los números complejos? ¿Y por qué la roja no cortó? No, yo creo que por el momento no. Ok, entonces le voy a avanzar a lo que sigue. Entonces, ahorita si necesitamos GeoGebra, lo volvemos a abrir. Lo voy a cerrar y regreso acá a mi exposición. Vamos a borrar esto. Ahí voy dejando nada más lo más importante, ¿sí? Y pasemos a lo siguiente. El otro tema que tenemos que revisar esta sesión, de acuerdo a la propuesta, es ya vimos los polinomios, ya vimos un poquito de notación, vimos qué es la raíz de un polinomio en el sentido conceptual, es aquel valor que hace que el polinomio dé 0. Hay polinomios que van a tener que estos valores que tenemos que sustituir en la variable, pues van a ser números reales. Va a haber polinomios donde esos valores van a corresponder a números imaginarios o números o combinaciones de imaginarios con reales,
que se les conoce como números complejos, ¿sí? Y pasemos a lo que sigue. Un método para encontrar las raíces de un polinomio es conocido como la división sintética. Este siempre es el terror de mis alumnos de los cursos de álgebra. Este tema siempre lo ves ahí en tu primer curso de bachillerato. Digo, no sé en qué programas o qué bachilleratos les toquen, pero normalmente en un bachillerato DGB, Dirección General de Bachilleratos, la dependencia federal, este tema siempre lo estás viendo en el mes 2 y medio en tu semestre, ¿no? Y tiene que ver con saber hacer este tipo de divisiones. Les escribo aquí una que ya traigo más o menos preparada. Por ejemplo, hacer esa operación algebraicamente. ¿Sí? Ahorita nos ponemos a ver qué significan las cosas. Pregunta, ¿saben cómo se hace ese problema o cómo se resuelve, cómo se hace ese algoritmo para obtener la respuesta? O igual, si no se acuerdan, al menos díganme si ya lo vieron o díganme si jamás en su vida lo habían visto una operación de estas. ¿Si saben, no saben? Sí, pero no recuerdo cómo resolverlo. Pues Jaime ya las vio, pero no se acuerda. Y eso es perfectamente normal, ¿eh? O sea, como no es una operación que uses muy seguido, ¿sí? O al menos los profesores no tienen mucho tiempo de platicar cuál es la utilidad o la relevancia de esta cosa, pues bueno, a veces uno las pasa de noche, ¿no? Entonces les voy a pasar un tip para que nunca, nunca, nunca se les vuelva a olvidar cómo se hace esta operación, ¿sí? Y el tip es saber hacer una división aritmética, que bueno, ahí sí no tendrían mucho perdón si no se saben el algoritmo, los pasitos para hacerlo. Entonces dejen escribir el símbolo por acá. Ay, ya tengo muchas ventanas, déjenme buscarlo. Aquí está. Perdón, que diga. Lo puse en el otro editor. Aquí estás. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una cuenta fácil. Así, ¿a poco vamos a ver eso, profe? Pues este es el secreto para que no te falle el proceso. Entonces, aquí para ahorrar un poco de tiempo, porque también ya la sesión se nos va acabando, la idea es que terminemos a las 6. ¿Sí? El proceso para hacer esta operación, pues a ustedes les habrán enseñado que se toma el primero de adentro y el primero de afuera, y te fijas el de adentro, el de afuera, cuántas veces cabe el de adentro, como el 1 es más chico que el 3, te agarrabas otra cifra y le ponías una comita y andas adivinando un número que multiplicado por 3 se acerque al 19 sin pasar, de 19 o se acerca al 19 sin pasarse, ¿no? Entonces ya decías, pues ese número yo creo que es el 6, y hacías este proceso, o haces este proceso. 6 por 3 da un 18, ¿sí? Y nada más aquí para ser muy explícitos, pues ahí abajo escribo menos 18 y pues hago aquí una resta común y corriente, ¿no? Entonces, la resta, dejen buscar aquí el símbolo creo que esta herramienta mejor la dejo aquí, para que no. Entonces, ya que haces 19 menos 18, pues te va a sobrar un 1, y luego bajas el siguiente número y pues repites el algoritmo. Un número que multiplicado por 3 se acerca al 10 sin pasarse, pues es el número 3. Entonces, cuando haces 3 por 3, pues te da un 9, pero lo vas a quitar. Entonces, aquí abajo le pones un menos 9. Hay mucha gente que no le gusta poner el menos 18 o el menos 9. Ya hacía la cuenta directamente y ya nomás bajaba el 1. Pero aquí es, en este proceso que estoy usando para recordarles el algoritmo de cómo se hace una división, va a ser muy útil, va a ser muy valioso dejar ahí esos números, ¿no? Entonces, ya al 10 le quitas un 1 y te sobra un 1. Entonces, esta expresión de aquí, o sea, no pierdan de vista que esta división sencilla de casillero, pues, representa una fracción. Entonces, tengo 190 sobre 3, y lo que les estoy diciendo es que 190 sobre 3 me tiene que dar 63 más lo que me sobró
entre lo que no pude dividir. Y este es un ejemplo como una fracción impropia, la haces un número mixto, ¿sí? Nomás que en álgebra es muy imprudente escribir las cosas como se hace en aritmética con los números mixtos, porque si no luego te nos puedes confundir y pensar que es una multiplicación. Entonces, para que no haya ambigüedad, mejor ahí le ponemos un más, ¿sí? Entonces, este proceso que les acabo de recordar aquí, estoy completamente seguro que los presentes ya han hecho muchas veces, dominan, utilizan, es el mismo proceso, o sea, los pasos son los mismos que tienes que seguir para poder hacer esta división, ¿sí? Entonces, voy a borrar, o bueno, mejor no lo borro, dejo eso ahí, y voy a ir haciendo aquí abajo lo mismo, pero algebraicamente, y van a ver que me atrevo a decir que el proceso algebraico es más simple. Ahorita van a ver por qué es más simple. Normalmente hacer estas divisiones de casillero implica que tienes que estar adivinando un número. Entonces, como como fueron números pequeños muy a modo que escogió el expositor para que la cuenta salga muy rápida, pues dicen, eso estuvo bien fácil, pero si les pongo ahí muchísimas cifras, les apuesto que se van a estar tardando muchísimo para poder adivinar los números. Entonces, el primer paso es que ustedes ubiquen que esto de aquí significaría hacer esto de acá. Y las cantidades que tengo que estar agregando aquí tienen una ventaja, no las tengo que adivinar. Se calculan directamente con los números. Entonces, lo único que tienes que vigilar para recordar cómo es este proceso es que el polinomio que escribas aquí esté ordenado con todos sus términos. Es un polinomio de grado 2, entonces tengo cuadrático, lineal, término independiente. Entonces no me falta ninguno. Si faltara alguno, tengo que dejar espacios y lo único que tengo que hacer es tomo la primera cantidad de adentro, ¿sí? Que de hecho lo voy a estar escribiendo aquí, y la voy a dividir el primer término de adentro entre el primer término de afuera. Esa división, pues bueno, súper sencilla, da 6x, ¿sí? Y este 6x es el que se pone acá arriba. Entonces, vean, primera ventaja de las divisiones algebraicas o sintéticas, no tengo que adivinar el número, a diferencia de estas, aquí tienes que estar adivinando el número, ¿sí? Entonces, ya que tengo esta cantidad, se hace el mismo paso. Una vez que yo había adivinado este 6, hacía 6 por 3 y se lo quitaba al de acá. Entonces, aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a hacer 6x por x y se lo tengo que quitar al primer término. Entonces, 6x por x da 6x cuadrada. Entonces, aquí me queda 6x cuadrada. Y muy importante, el término de aquí siempre se resta. Entonces, le tengo que poner un signo menos, ¿sí? Y ya que escribí el primero, paso con el siguiente término, que sería con el menos 4. Entonces hago, aquí le pongo el más explícito, que luego les da flojera poner. Entonces hago más por menos da menos, pero como lo voy a quitar, no pongo menos, se pone un más, ¿sí? Entonces vean, la dificultad de estas es, aquí siempre se quita. Entonces aquí existe la posibilidad de que no se quite, se haga lo contrario de quitar, que sería dar. Menos por menos da más, ¿sí? Entonces 6 por 4 da 24. Ahí pongo el 24, ¿sí? Y luego 6, bueno, o sea, 6x por menos 4 da menos 24x. Y ya que tengo escrita la cantidad de ahí, pues hago la reducción de términos semejantes. Acuérdense, ya no les decimos ni sumas ni restas, se llaman reducciones de términos semejantes. Para que sepamos que fuimos haciendo bien todos los pasitos, siempre primero me va a dar 0, ¿sí? Si este primer término no se les hizo 0, algo hicieron mal, ¿sí? Entonces, ese es un tip para saber que no nos estamos equivocando. Luego aquí tengo menos y más, el número de mayor magnitud, de mayor tamaño es el menos 26, entonces debo 26, pago 24, ya nomás debo 2, ¿sí? Y bajo la siguiente cantidad y repito el algoritmo. Ahora tengo que adivinar otro número. Aquí para que no se me pierdan de dónde salieron, los vamos a poner colorcitos. Por eso me encanta trabajar con estos editores de ecuaciones, ¿sí? Es una excelente opción para trabajar en línea. Y otra vez voy a tomar el primero de adentro entre el primero de afuera. Y van a ver que este de por acá les va a dar un menos 2, ¿sí? Entonces este menos 2 lo pintamos de azulito. Y este es el que va acá. Y este 6x pues es el que estaba aquí. Y repetimos el paso. Una vez que tengo el número,
este número lo voy a multiplicar por la expresión que se está dividiendo y les voy a cambiar los signos. Acuérdense que en álgebra la resta significa cambio de signos. Entonces, menos por más da menos, pero voy a restar, se pone un más. Luego hago 2 por x, 2x. Y luego hago menos por menos, me da un más, pero voy a restar. Le pongo un menos y finalmente hago 2 por 4, me va a dar un 8. ¿Sí? Y para finalizar, pues hago aquí mi reducción de términos semejantes. Y de acuerdo a lo que les dije, siempre el primero se les tiene que hacer 0. Y aquí tengo 12, debo 8, me sobran 4. Entonces, quiere decir que la respuesta de este problema es igual a 6x menos 2. ¿Sí? Y luego, pues aquí me sobró 4, ¿no? Entonces, lo que me sobró, ¿qué es eso? Entre esto, que no lo pude dividir. Es decir, vean que aquí recuperamos el concepto de fracción mixta, nada más que ya lo estamos haciendo algebraicamente. ¿Sí? Y esa es la respuesta de esa división sintética. Entonces, esa es la división sintética que le saca canas verdes a los estudiantes de bachillerato y de hecho de licenciatura también. Gente que le tiene mucho miedo a esa operación, pero vean, aquí el secreto es, si tú te acuerdas cómo hacer esto a mano, o sea, no tendría por qué olvidarse de cómo se hace esto a mano también. Entonces, ¿alguna duda o pregunta del proceso, de los pasitos, del algoritmo? Acuérdense, algoritmo significa esa serie de pasos que fuimos siguiendo para resolver el problema. Entonces, ¿alguna duda? ¿Algún número que dijeran, no, profe, yo no sé de dónde sacó el 24x? Adelante, es el momento para que pregunten. Yo sí me perdí ahí, profe, donde dijo, sí, ¿de dónde sacó el 24? Ok, entonces vamos a repetirlo, ¿sí? Vámonos otra vez paso por paso. Entonces, ese 6x sí quedó claro de dónde salió, ¿no, Jaime? Sí, Entonces, lo único que fue haciendo fue, otra vez le pongo ahí el más para no perdernos, más por más, da más, pero va a restar, me queda ese menos. Luego 6x por x da 6x cuadrada. ¿Vamos bien? sí, Y después, este 6x lo vas a usar con el menos 4 de aquí. Entonces, más por menos da menos, pero vas a restar. De ahí salió este más. Esto lo voy a señalar de otro color, ¿sí? Por eso ahí cambió. Por eso ahí aparece ese más. Y ya nada más haces 6x por 4. Pues 6x por 4 da 24. De ahí salió justamente. Y ya que hiciste este rojo por estos dos de aquí, pues ya no hay más números que hacer. Es decir, ya hiciste la multiplicación 6x por x menos 4. El resultado de esa multiplicación fue 6x menos 6x cuadrada más 24x. Y ya nada más hacemos reducción de términos semejantes. Entonces, este 6x cuadrada con este menos 6 se hace 0. Menos 26 más 24 da menos 2. Bajas el 12 y otra vez volvemos a comenzar. Entonces, ¿ya se ve un poco más claro, Jaime? sí. ¿Sale alguna otra duda de los demás? ¿O algún comentario? A ver, es que sí entiendo de dónde salió lo del menos 6x cuadrado más 24x, pero de ahí después ya me pierdo todo. A ver, otra Oh, vez. perfecto. Entonces, hasta aquí, mira, de hecho, lo borro. ¿Hasta ahí queda claro, José? ¿De dónde salió el menos 2x, perdón? Este menos 2x, hiciste este menos 26x más 24x. Entonces, menos 26 más 24 da menos 2. De ahí salió. Ah, sí, ok, ya. Ya, entonces, hasta ahí vamos bien, José. ¿De acuerdo? Sí, después bajó el 12, ¿no? Después bajé el 12 y haz de cuenta que aquí vuelvo a comenzar. Vuelvo a tomar el primero de dentro, que es menos 2x, aquí está. Y tomo el primero de afuera, que es x, aquí está. Y luego menos 2x entre x da menos 2. Y este menos 2 es el nuevo número. Y vuelves a repetir exactamente los mismos pasos. Vas a multiplicar menos 2x por
x menos 4 y vamos haciendo otra vez todos los pasos así. Entonces hacemos menos por más, va a dar un menos, pero como estamos haciendo una resta, en lugar de escribir un menos, debo de escribir un más. Acuérdense, resta en álgebra es cambio de signos. Luego hago 2 por x, me da 2x. ¿Vamos bien, José? Sí. Y después ya acabé el menos 2 por el x, ahora me falta menos 2 por menos 4. Entonces hago menos por menos, me va a dar un más, pero como quiero quitar, invierto el más, pongo un menos, y luego hago 2 por 4, me da un 8, ¿sí? Y ya que tengo ese 8, ¿cómo se llama? Ya acabé de multiplicar lo que necesitaba, y vuelvo a la reducción de términos semejantes. Menos 2 más 2 da 0, y finalmente, si a 12 yo le quito 8, ¿qué me queda? 2. 4. Ah, no, perdón. No se preocupen, no se preocupen. A mí también luego se me va. Entonces queda un 4, ¿sí? Pregunta, ¿ustedes creen que este 4 se puede seguir dividiendo? O sea, como si quisiéramos sacarle decimales a la de arriba, ¿ustedes creen que existe algo como los decimales acá? ¿O no? No sé. Está buena la pregunta, ¿no? De hecho, se puede seguir. O sea, sin ningún problema, aquí bájale un 0, le bajas un 0 y agarras el primero de adentro entre el primero de afuera. Te va a quedar 4 entre x. Pregunta, ¿cuánto da 4 entre x? ¿Eso se puede simplificar? ¿Qué nos da 4 entre x? Así ya se empezó a poner esto muy raro, ¿no? Entonces, pues 4 entre x algebraicamente no se puede simplificar. Da 4 sobre x, entonces aquí le pones pues 4 sobre x y repites el proceso. Este por este y los vas quitando. Lo que va a suceder es igual que con los decimales, nunca vas a acabar. Es decir, si aquí te queda un residuo, algebraicamente puedes seguir haciendo la operación infinitamente. Entonces, este proceso se hace hasta que la expresión que te queda aquí es un grado menor que la expresión que da acá. El término 4, de acuerdo a lo que vimos al inicio de la clase, tiene el término x a la 0. Acuérdense que todo número elevado a la 0 potencia es un 1. Entonces, esta es la forma de escribirlo como cualquier número como un álgebra. Por eso le decimos término independiente, porque aquí tú le puedes poner la variable que tú quieras. La condición es que el exponente sea 0. Bueno, estoy usando x, mejor no le cambio la letra. Pero como aquí tengo x a la 0 y aquí tengo x a la 1, tengo que lo que voy a dividir ya es un grado menor que lo que está dividiendo. Entonces, aquí se recomienda detener el proceso, pero se puede seguir haciendo y puedes hacer ahí, como salen los decimales infinitos, es obtener aquí un polinomio infinito. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Que no vamos a platicar el día de hoy. Aquí lo vamos a dejar hasta este residuo, que es el 4. Entonces, ¿alguna duda? ¿Ya se ve un poco más claro el método? Sí, ya ya queda ahora más sí. Perfectísimo, ya. Y los dos dijeron que sí al mismo tiempo. Bueno, les voy a enseñar otra técnica para hacer estas divisiones. ¿Sí? Este método, que se llama división sintética, este método nunca falla. ¿Sí? Como se habrán dado cuenta, es muy tedioso. Obviamente, entre más complicados sean los polinomios de acá, si aquí les pongo un polinomio de grado 5 y acá fuera un polinomio de grado 3, pues bueno, vamos a tener que hacer un montonal de pasos, pero llegamos. Entonces es lo que quiero que sepan. ¿Sí? Entonces, hay un método especial, y es con lo que yo creo que voy a cerrar la sesión del día de hoy. Traía más cosas preparadas, pero bueno, siempre es mejor ir a la segura. Se llama el método de Ruffini. ¿Sí? El método de Ruffini tiene una desventaja. El método de Ruffini solo se puede hacer cuando nuestro divisor es
la variable menos alguna cantidad, ¿sí? Por ejemplo, aquí ya por cuestión de tiempo, o bueno, ya que tengamos otra sesión, podemos hacer algunos ejercicios un poco más latosos o complicados, pero en principio pudiéramos, digo, nomás lo escribo para que vean qué tanto se puede complicar la vida. Imagínense que tienen un polinomio como ese y ustedes lo quisieran dividir entre esto, ¿no? Entonces, se ve un poco complicado el asunto, pero o sea, se los garantizo, no hay nada que temer. Esto va a ser así medio latoso. A ver, creo que alguien más intenta acceder. Déjenme ver, que no se me escape. No, creo que no. Participantes, espérenme. Ah. Sí, hay alguien acaba de entrar. Bueno, entonces, si ustedes quieren hacer esta división, pues bueno, se traduce en escribir lo siguiente. ¿Sí? O sea, tendrán que escribir esto así como se los estoy colocando. ¿Sí? Y hacer los pasitos que les enseñé, los pasitos que les mencioné. Nada más aquí hay que tener la precaución de ver que tengamos todos los grados. Entonces aquí tengo x cuadrada, x, y aquí el término independiente. Si se fijan, aquí me falta un x cúbica. Entonces, como me falta, se recomienda dejar el espacio, ¿no? De donde hubiera ido ese x cúbica, y luego se van a dar cuenta que me falta el x cuadrada. Entonces tengo que dejar el espacio, ¿sí? Y luego ya tengo la x y tengo el independiente. Entonces, aquí tomarías el primero de dentro entre el primero de afuera y vas haciendo los pasos y vas a poder hacer esa división sin ningún problema. ¿Que va a estar larga y tediosa? Pues sí, va a estar larga y tediosa, pero de que le sale, le sale. El método de Ruffini no sirve para divisiones de este tipo. El método de Ruffini, si bien ahorita van a ver que es una cosa súper sencilla, solo sirve para divisiones cuando tienes la variable menos un número o más un número, ¿sí? En este caso, si aquí tuvieras x cuadrada o tuviéramos 2x cuadrada más x o una expresión más complicada, el método de Ruffini no se debe de utilizar porque vas a cometer errores, o sea, no funciona. Pero el método de Ruffini va a ser muy útil para estar encontrando, resolviendo ecuaciones de grado 3, de grado 4. Ahorita van a ver por qué es lo último que vamos a platicar. Entonces, el método de Ruffini, lo que tenemos que hacer, normalmente se escribe este símbolo. Dejen ponerlo. Ahí está, ¿sí? Y la regla es la siguiente para ir usando el método de Ruffini. El primer paso consiste en, el método de Ruffini se lo voy a aplicar a este mismo problema, ¿sí? Entonces, este nada más era un ejemplo donde no debería de usarse, ¿sí? Para que no lo pierdan de vista. Entonces, lo que voy a hacer es, me voy a fijar en el coeficiente de acá. Entonces, el coeficiente de ahí es un -4. Entonces, como había un cambio de signos, voy a ponerle ahí un 4 para evitarme los cambios de signos. Entonces, ese es el primer paso que se hace. El número que esté aquí se escribe afuera del casillero. Y dentro del casillero van a escribir los puros coeficientes, ¿sí? Entonces, los coeficientes que tenemos son, el de la x cuadrada es un 6. ¿Sí? Perdón, dije que va adentro. Ahí va el 6. Después del 6 va el coeficiente -26. Y después va el coeficiente 12. ¿Sí? Entonces, vean que, o sea, escribí los puros coeficientes. De hecho, si se dan cuenta, las operaciones que hicimos aquí fue con los puros coeficientes. O sea, esas X nos ayudaron a ordenar los términos, pero realmente no tuvimos que hacer operaciones algebraicas significativas con esas variables. Entonces, ya que escribimos esto, el primer paso del método de Ruffini consiste en escribir el número 0 debajo de este número, ¿sí? Y aquí voy a hacer una reducción de términos semejantes con el número que me quedó. Entonces, si hago 6 menos 0, si al 6 le quito 0, me quedó 6, ¿sí? Y ya que me quedó este 6 de aquí, voy a hacer 4 por 6, el número que tengo de afuera con el que me quedó acá. Entonces, 4 por 6 da más 24, ¿sí? Y voy a hacer la reducción de términos semejantes. Si al -26 le quito 24, me va a quedar un -2. Y luego, para finalizar, repito el proceso. Este -2 ahora se multiplica por el 4. Entonces, vean que el 4 siempre va multiplicando al número que les queda de la reducción de términos semejantes.
4 por 6 dio el 24 de acá, y 4 por menos 2 me va a dar menos 8. ¿Sí? Y si van poniendo atención, vean que todos estos son los coeficientes que me estuvieron apareciendo por aquí. Entonces, si a 12 le quito menos 8, me queda un 4 y ya acabé. Entonces, el último número que me queda aquí es el residuo de la división. Lo voy a poner de otro color. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que la operación que estamos haciendo, que es esta, la vuelvo a poner acá abajo, va a ser igual. Más de 6 menos 2, dense cuenta que son estos coeficientes de acá. Entonces, esto le pudiéramos llamar la columna X y esta le pudiéramos llamar como el término independiente. Entonces, esta división me va a dar 6x menos 2. ¿Sí? Perdón, me faltó la X. 6x menos 2 y me va a sobrar un 4. Y ese 4, pues va dividido entre que fue lo que no pudimos hacer. Entonces vean que aquí los pasos son como más latosos. Vean que aquí es una serie de pasos muy alternativa, pero se llega exactamente al mismo resultado. ¿Sí? Entonces, no sé si les quedó más o menos claro el método de Ruffini. Bueno, a mí sí. José dice que sí. Ok, perfecto. Digo, o sea, más bien, no me atrevo a decir si les quedó claro. Si es la primera vez que veían el método de Ruffini, si es la primera vez que están viendo este tipo de temas, yo entiendo que se puedan quedar con todas las dudas del mundo, eso es normal. Más bien mi comentario va en el sentido de que dentro del ejemplo simple que acabamos de ver ahorita, pues no les queden dudas de dónde salió cada número. Y ese es como mi punto a discutir. Entonces, bueno, para cerrar un poco la sesión, vamos a poner otro ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo que podemos hacer con el método de Ruffini, precisamente, ¿sí? Déjenme tomar esta división sintética, ¿sí? Entonces, esta división sintética, no, esperen, voy a preferir tomar este ejemplo. Ahorita van a ver por qué. Vamos, digamos, queremos hacer esa división sintética. Entonces, si queremos hacer esa división sintética, pues nos vamos a tardar un ratito haciéndola con esto. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo con el método de Ruffini. ¿Por qué se puede hacer? Porque aquí estoy dividiendo entre X, en este caso menos un número. ¿Sí? Entonces, ya lo único que debo de hacer es escribo mi casillerito. Dijimos que el primer paso es identificar este número que está por aquí. Le voy a cambiar el signo, lo voy a poner como más 3, y aquí adentro voy a escribir los coeficientes. El primer coeficiente es un 1, ¿sí? Que acompaña a la X. El siguiente coeficiente es un menos 8. Dejen separarlo un poquito más. El siguiente coeficiente es un menos 9, y el último coeficiente es 72, ¿sí? El primer paso es poner un 0 ahí, y hacer la reducción de términos semejantes. Para que sepan por qué se pone un 0. Ese 0 tiene que ver con que les había dicho que el primer paso de aquí, cuando se hacían las reducciones, tenía que quedar un 0. Por eso ahí les pongo un 0. Tiene que ver precisamente con eso. Entonces, si al 1 le quito un 0, me da un 1. Y ya empiezo a hacer mis cuentitas, ¿no? 3 por 1 da 3. Entonces aquí pongo un 3. Y a menos 8 le agrego 3. Entonces debo 8, pago 3, debo 5. ¿Sí? Entonces ahí está menos 5. Después hago 3 por menos 5, me va a dar menos 15. En el método de Ruffini, en las multiplicaciones, en los productos, tenemos que respetar los signos que nos vayan saliendo, ¿sí? Entonces, debo 15 y luego debo 9. Voy a deber en total 24, ¿sí? Y luego para finalizar, hago 3 por menos 24. Me va a dar menos 72. Y bueno, si a 72 le quito 72, me da un 0. Entonces, quiere decir que la respuesta de este problema va a ser igual a
Si esto era cúbico, cuadrado, lineal, independiente, entonces este es x cuadrada. ¿Sí? Luego va menos 5x. Y luego va menos 24. ¿Sí? Entonces, perdón, este queda, como es el cociente, como es el resultado de la división, más bien queda así. Y, bueno, no es cierto, no, ni siquiera tengo que poner entre paréntesis. Y aquí el residuo fue 0, entonces como me sobró 0, pues aquí, o sea, nomás para que lo ubiquen con lo otro, pues si me dan 0 entre x menos 3, pues 0 entre cualquier cantidad, aún así sean variables, sean letras u otro tipo de expresiones, pues tiene que dar 0. Entonces, en realidad esto lo podemos omitir. ¿Sí? Entonces, vean cómo este método les puede ahorrar muchos pasos. Sin embargo, el que nunca falla o el que siempre puedes aplicar es la división de casillero. Y si tú haces la división de casillero, deberías de llegar acá. Ahora, ¿por qué le quería este ejemplo y no el otro que les había puesto? Lo que sucede es que cuando el residuo da 0, significa que ese menos 3 es una de las raíces. Es decir, aquí lo que podemos decir es que x menos 3 pues va a ser uno de los ceros. Entonces, una raíz de ese polinomio tiene que ser x igual a 3. ¿Sí? Entonces, el problema de estos ejercicios es que tienes que adivinar las raíces. ¿Sí? Y normalmente la regla para adivinarlas, que yo creo que lo vamos a tener que ver hasta otra sesión, es jugar con el coeficiente de aquí con el coeficiente de acá. Entonces, las raíces de este polinomio tienen que estar entre menos 72 y 72. ¿Sí? Hay un teorema que más o menos les explico, les justifica eso. Ya lo veremos luego con calma. Entonces, aquí está la raíz y ya nada más para verificarlo, para comprobarlo, vámonos a GeoGebra nuevamente. ¿Sí? Vamos a abrir otra vez GeoGebra. Y voy a graficar esta expresión de aquí. Y si lo que les dije es verdad, la curva debería de cortar por en x igual a 3. Entonces el polinomio que tengo que hacer es x cúbica, luego sigue un menos 8x cuadrada, luego sigue un menos 9x, y para finalizar, más 72. Y ahí está. Una de las raíces de aquí es x igual a 3, y ahí la tenemos. Y otra de las raíces, pues bueno, aquí ya viendo la gráfica, resulta que es x igual a menos 3. Si se dan cuenta y observan, o sea, si observamos cuidadosamente esta gráfica, nos falta la otra raíz que es x igual a 8, ¿sí? Entonces, ahí están las raíces. Y el objetivo de la división sintética es que si vas adivinando una de las raíces, puedes ir haciendo las factorizaciones. O sea, eso quiere decir que esto de aquí, ya para encontrar todas las respuestas, se debería de poder escribir como este de aquí por este de acá. De hecho, si lo ven como una transposición de términos, este x menos 3 pues pasa multiplicando y les queda aquí. Y después esto de acá lo intentan factorizar, ¿no? Esto de acá pues se puede volver a factorizar con una técnica simple. Vuelvo a abrir los dos paréntesis. Entonces aquí me queda x menos, luego menos por menos da más, x más, ¿sí? Tengo que adivinar dos números que restados den, en este caso menos 5 y multiplicados den el 24. Me parece que los números que pudiéramos usar son 8 y 3. Entonces si al 8 le quito 3, bueno, si a menos 8 le agrego 3, me queda menos 5 y menos 8 por más 3 da menos 24. Y aquí están todos los cruces que encontramos en la gráfica. Entonces, las raíces de esta ecuación, y con esto yo creo que finalizaremos la explicación de la sesión, más las dudas que ustedes tengan. Como es una ecuación de tercer grado, debe de tener tres soluciones. La primera solución es x igual a 8, que salió de aquí. La siguiente solución es x igual a menos 3. Y la última solución es x igual a 3. Y con estas técnicas de factorización, división sintética y evaluación de funciones, son las técnicas estándares que ustedes necesitarían para resolver ecuaciones de grado 3, grado 4, hasta grado 50. Normalmente, ya en la parte profesional, ¿sí?
Puede salir una ecuación de grado 30, sí pueden salir. Aunque ustedes no lo crean, llegan a ser útiles para resolver estabilidad en sistemas, una cosa que se llama teoría de control. Por ejemplo, cuando tú quieres automatizar una máquina, ¿sí? Resulta que la automatización la puedes escribir como un polinomio, ¿no? Y las raíces del polinomio te va a dar los puntos de estabilidad. Si tienes o haces una máquina que no es estable, bueno, normalmente el polinomio lo vas a poder corregir y digamos, las variables de estabilidad con lo que va a funcionar tu sistema siempre tiene que ver con encontrar alguna de estas respuestas. Ya en la vida práctica, si te queda una ecuación de grado 10, usas técnicas numéricas o usas uno de estos graficadores para ayudarte a encontrar las raíces. A ustedes que les gustan los concursos, pues bueno, van a necesitar todo este tipo de técnicas y de materiales para poder abordarlo. Entonces, no sé si hay alguna duda, pregunta, queja o comentario. No, de mi parte no. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguien más? No sé, comentario, crítica. La Pues crítica no, siempre es bienvenida. ¿Se les hizo bien, mal la sesión? ¿Rápida, lenta? Más o menos. Cualquier cosa que ustedes quieran decir siempre es bienvenida, sea bueno o mal. El objetivo de estas sesiones es que ustedes le saquen el mayor provecho, ustedes se puedan quedar con el conocimiento. Entonces, también si tuvieran sugerencias, se las agradeceré. no, pues más que nada, pues para mí muy informativo porque hay muchas cosas que a lo mejor las podría haber visto, pero ni idea de qué onda, de qué servía o de para qué lo... Sale, muchísimas gracias, José, por el comentario. Y bueno, pues entonces creo que se cumplió con lo que inicié con la propuesta del inicio, ¿no? Vean, aquí no hablamos de problemas de concursos, no, o sea, les estamos dando un background, una cultura matemática general. Estos son temas en general de nivel bachillerato, dependiendo de su bachillerato, y los planes y programas y los tiempos que disponen, ¿no? O sea, a veces son defectos propios del sistema donde nos encontramos. Se hace a veces lo mejor que se puede, que se tiene. A veces no se alcanza a ver todo este tipo de cosas, pero ya para cuestiones aplicadas, aterrizadas, son herramientas matemáticas muy potentes. Y bueno, ya que uno le va cachando esta matemática y la vas madurando, pues cuando estás en un concurso, se te van a ocurrir otro tipo de cosas, ¿no? Para los planteamientos que te tengan que dar. Pues bueno, no sé si ya no hubiera más comentarios. En mi caso, o sea, sería todo de mi parte. Déjenme detener la grabación de la sesión, que debe estar por aquí en alguna parte. Detener grabación. ¿Está seguro que desea detener la grabación?